Mis amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos a su programa, el Dr. Anderson Habla. Agradezco de todo corazón a Dios por otra oportunidad de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Les afirmo que el Dr. Anderson Habla pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debemos toda la gloria y toda la honra. Me gustaría una vez más recordarles las sabias palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es un principio que todo estudiante de la Biblia debería abrazar para el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, por favor, abróchense el cinturón porque vamos a despegar en un viaje precioso hacia la verdad de Dios. Si es por diosidencia que estás con nosotros por primera vez, entonces les voy a agradecer que se suscriba a nuestro canal. Por favor, danos un me gusta al mismo tiempo. Necesitamos de su cooperación. No hemos alcanzado los números deseados de suscripción. Nos falta un gran número todavía conforme a nuestra predicción. Y es por eso que le pedimos que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y así recibirás nuestras enseñanzas tan pronto estén disponibles. Y no se olvide, por favor, de compartir con otros el mensaje predicado desde este canal. Yo creo que todos necesitamos conocer el programa de Dios para este tiempo. Necesitamos saber cuál es la hora en el reloj de Dios. Ahora, sin perder más tiempo, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy nos corresponde hablar de esa mujer, de la caída de la Gran Babilonia, la destrucción de la Babilonia eclesiástica. Y para ellos vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Quiero recordarles que en nuestra introducción a ese mismo estudio, la última vez que estuvimos hablando de la sentencia de la gran ramera, establecimos que tanto el capítulo 17 como el capítulo 18 de Apocalipsis son muy intrigantes. En la Biblia son los dos capítulos más intrigantes que hay. Sin embargo, son los dos más difíciles de interpretar o de asimilar. En el estudio de hoy intentaremos desvelar el misterio de quién es Babilonia la Grande, que ha traído tanta confusión a tantos teólogos. Más adelante, en nuestra programación, vamos a analizar el capítulo 18 de ese mismo libro y por qué Dios juzgó a Babilonia la Grande. Para tener una idea completa de lo que Dios tiene que enseñarnos hoy, vamos a ir a Apocalipsis
Y vamos a leer los primeros 7 versículos del libro del capítulo 17, los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá, hablando con Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un ministerio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Amados, cuando miramos estos versículos de la palabra de Dios, hablándonos de ramera, abominaciones, nombres blasfemos y todo eso, provoca en nosotros querer saber de quién está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué Dios tiene que describir tan gráficamente lo que está sucediendo? Sin embargo, a pesar de la interpretación de un ángel, todavía no llegamos a un consenso general de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es intrigante el capítulo, es apetecible, todo el mundo quiere saber. Sin embargo, las muchas interpretaciones no da lugar a que todo entendamos lo que está diciendo. Sin embargo, quiero decirles que para una mejor comprensión del capítulo, como lo sugerimos la vez pasada, vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte, que es la visión en sí misma, y la segunda parte, que es la interpretación de la visión. Y recuerden que el ángel facilitó la interpretación de la visión. Ahora, cuando miramos la primera parte, estos cubren los versículos del 1 al 7 conforme ya leímos. Y estos incluyen la invitación que se le hace a Juan a venir a ver el juicio de la gran ramera. Juan fue invitado. Número 2, vamos a ver la visión de la mujer sobre la bestia. Número 3, vamos a ver el nombre de la mujer y qué implica ese nombre. Y también vamos a ver la mujer ebria de la sangre de los mártires,
de la sangre de los hijos de Dios, el Cordero. En la segunda parte vamos a cubrir los versículos del 8 al 16, que les garantizo que será un poquito largo por las explicaciones que debo darles conforme a cómo yo entiendo el versículo y cómo los demás los interpretan. En esa segunda parte vamos a ver el origen de la bestia, las 7 cabezas de la bestia, número 3, los 10 cuernos de la bestia. ¿Qué significan esos 10 cuernos? ¿Por qué Dios habla de estos 10 cuernos? ¿Será que ya conocemos lo de estos cuernos? Y en su cuarta parte vamos a dar una explicación que hace el ángel. Vamos a analizar eso y finalmente vamos a ver la destrucción de la mujer. Ahora, yo quiero que ustedes observen las muchas figuras y los muchos símbolos que tenemos en la historia, un poco más de 20. Si estuvieron con nosotros la vez pasada, hablamos un poquito de estas figuras. Tenemos un ángel, tenemos 7 copas, tenemos a una ramera, a una prostituta. La palabra nos habla de muchas aguas, reyes de la tierra, nos habla de habitantes de la tierra. Además de eso, nos habla de el vino, que en la palabra de Dios nos habla del vino encarnecedor. Hablamos ahí de un desierto donde Juan fue trasladado a un desierto para poder ver la visión. Hablamos de una mujer propiamente. Hablamos de una bestia roja, una bestia escarlata. Hablamos de 7 cabezas, 10 cuernos. Hablamos de nombres blasfemos, amados hermanos, que tenía la mujer en su frente. Estos nombres blasfemos son importantes en la conclusión de lo que Dios nos está diciendo. La palabra de Dios habla de la vestidura de la mujer, de los colores púrpura, habla también del adorno de la mujer, de oro, de piedras preciosas, de oro. Nos habla de perlas que tenía en su vestimenta esa mujer. Nos habla de una copa también. Recuerden que acabamos de hablar de la copa de la ira de Dios. Ahora la mujer viene con una copa. El texto nos habla de inmoralidad sexual. ¿Qué es eso? ¿Y por qué Dios permite eso en la palabra? Vamos a ver un inscrito que tenía en la frente. Y también vamos a ver a una mujer ebria de la sangre de los justos. Y nos habla de sangre. Yo quiero que entendamos que cada una de estas figuras o símbolos nos dicen algo que debemos descifrar. Y otra cosa que sucede en estos versículos es que Juan nos dice que la visión es misteriosa. Una mujer llamada Misterio Babilonia la Grande. Ahora, al mencionar la palabra visión en la visión, entendemos además el calificativo o el señalamiento que hace Juan de esta mujer que dice que es la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Se nos dice además que ella es un misterio. Eso quiere decir que es algo escondido, es algo desconocido. Y vamos a analizar uno por uno todos estos elementos para poder tener un entendimiento completo. Ahora, cuando hablamos de misterio, escuchamos anteriormente en las plumas del apóstol Pablo estas palabras en Efesios cuando se refería a la iglesia.
Pablo llama a la iglesia un misterio. ¿Por qué Pablo llama a la iglesia un misterio de este lado del Nuevo Testamento o de la cruz? Porque la iglesia era una institución desconocida por los patriarcas, por los profetas del Antiguo Testamento. Les voy a recordar que no podemos ignorar que a primera vista todo esto, los dos capítulos, contienen algunas cosas en común, por cierto, difíciles de conciliar. Pero cuando obtenemos la clave para la interpretación, vamos a tener una reconciliación fácil. Así que sigan conmigo, que vamos a tratar de descifrar lo que está pasando en este lugar. Ahora, entiendo que la clave para un buen entendimiento de estos capítulos está precisamente en descifrar las figuras y los símbolos en el capítulo. El capítulo 17, que es el que nos interesa en este momento, habla de una mujer llamada Misterio Babilonia la Grande. Muchas personas están confundidas, como hemos dicho. El capítulo 18, sin embargo, habla de una ciudad literal llamada Babilonia la Grande. No podemos confundir una cosa con la otra. Quiero que sepan que he llegado a la conclusión de 3 puntos por las cuales entiendo que la ciudad y la mujer no son la misma cosa. Y voy a presentarte estos puntos para que tú entiendas por qué. Con respecto a que pienso que merecen que nosotros entendamos. Y mi intención es que lleguemos a un entendimiento claro de lo que Dios tiene que decirnos, no de lo que cualquier persona que pretende interpretar el libro quiere que nosotros creamos o entendamos. Ahora, mis 3 razones por las que entiendo que la ciudad y la mujer no son la misma cosa, son estas. Número 1, lo que se dice de la mujer no se aplica a una ciudad, no puede ser. Y lo que se dice de la ciudad tampoco aplica a una mujer, como vamos a ver más adelante si tenemos un poquito de paciencia. Número 2, lo otro es que la mujer es destruida por 10 reyes, mientras que los reyes de la tierra, los reyes existentes en el capítulo 18, gimen y lamentan la destrucción de la mujer, porque no fue destruida por ellos. Ellos habrían querido destruir a la mujer, pero no fue así. La mujer fue destruida por un gran terremoto y un gran incendio a raíz, me parece, al derramamiento de la 7ª copa de la ira de Dios. Hay un poquito de confusión ahí, pero se lo voy a explicar. Y el punto número 3 es que la mujer es destruida 3 años y medio antes de la ciudad. Si miramos rápidamente el versículo 1 del capítulo 18, vamos a ver que comienza diciendo, después de estas cosas. Cuando el texto comienza diciendo esto, ¿qué vamos a pensar? Bueno, debemos averiguar cuáles son estas cosas. Y la conclusión mía es, después de la destrucción de la mujer. O sea, lo que sucede a la ciudad muestra que la mujer y la ciudad no son uno y lo mismo. Eso es indiscutible, mis amados hermanos. No podemos decir que las dos cosas es lo mismo. Y quiero también que observemos a este punto
que es probable que los eventos del capítulo 17 ocurrieran al principio de la gran tribulación. Sin embargo, la revelación se le da a Juan después de la revelación del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y es por eso que debemos aprender a analizar y poner cada cosa en su contexto. Quiero que entiendan además que desde el punto de vista de Juan, todos los eventos del libro de Apocalipsis son futuristas, están en el futuro, aunque le agradó a Dios revelar varios de estos acontecimientos o aspectos de los eventos futuros en un orden diferente al cronológico. La revelación o la iluminación de la palabra nos lleva a la conclusión de dónde va cada cosa. Lo que ha hecho más difícil tanto el capítulo 17 como el capítulo 18 es que los expositores no se han puesto de acuerdo en los detalles de sus interpretaciones. En general, si nosotros miramos o consideramos estos capítulos, nos vamos a dar cuenta que es útil considerar que el capítulo 17 trata a una Babilonia como una entidad religiosa, eclesiástica, una entidad espiritual, y el capítulo 18 va a tratar o trata con una Babilonia como una entidad política que hacen una mezcla para poder subsistir por algunos años. Sin embargo, el versículo 18 nos lleva a un punto culminante en el capítulo, la revelación de la verdadera identidad de la gran ramera o la Babilonia la Grande. Yo voy a presentarle aquí algunas discrepancias teológicas en cuanto a Babilonia, para que podamos analizar todo el contexto y veamos lo que Dios nos quiere decir. Algunos eruditos de la palabra, algunos eruditos de la palabra entienden que la gran Babilonia es Jerusalén. Otros entienden que es Roma. Sin embargo, un gran puñado creen que Babilonia es una Babilonia que será reconstruida nuevamente, la misma Babilonia antigua. Y vamos a comenzar en el orden que se lo mencioné. Algunos han llegado a la conclusión de que hay una sola ciudad que puede llamarse la gran ciudad, y esa ciudad es Jerusalén. Y basan todos sus argumentos en que Jerusalén se identifica claramente en el mismo libro de Apocalipsis como la gran ciudad. Ahí en Apocalipsis 11, el versículo 18, el 16, 19. Además de eso, Jerusalén es el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Además de eso, Jerusalén también fue el gran lugar, el gran escenario de la resurrección de Jesucristo, y será también el lugar de su regreso en gloria. Eso hace que muchos piensen que cuando hablamos de esa ciudad, aunque dice Babilonia, nos estamos refiriendo a Jerusalén. Dicen además que es la ciudad capital del pueblo elegido de Dios. Jerusalén es el lugar donde Dios eligió, escucha bien esto, manifestar su gloria a toda la tierra de una manera especial. Y eso hace que sea llamada la gran ciudad. No terminamos. Jerusalén también es el lugar donde Dios cumplirá sus promesas a Israel. Va a venir a Jerusalén.
Jerusalén es místicamente llamada en otro sitio, en el mismo libro de Apocalipsis, Sodoma y Gomorra, en el capítulo 11, el versículo 8. Y esto da pies a que algunos eruditos puedan nombrar simbólicamente a Jerusalén con el nombre de un imperio enemigo. Entienda bien lo que estamos hablando cuando ellos ven que Jerusalén es llamada Sodoma y Gomorra. La palabra Jerusalén es tomada también de que se llama la gran ramera y la gran ciudad, que contrasta con la nueva Jerusalén, que se compara con la novia casta de Jesucristo, contra otras ciudades que no tienen una novia tan santa como Jerusalén. Y ellos admiten que esa designación hace que sea la única persona o entidad que pueda cometer adulterio con nuestro Señor Jesucristo, por ser Jerusalén la santa y la novia. Entonces, como esposa del Señor, lo que estoy tratando de decirles, Israel es quien se distingue como la gran ramera, porque está en un pacto con Dios y sus prostituciones la superan a todas las demás naciones del mundo. Nadie ha cometido más fornicación y prostitución que Jerusalén en contra de Jehová el Señor. Los pecados, amados hermanos, de esta gran ramera son las que mejor pueden atribuírsele a Jerusalén y a su ciudad capital, Jerusalén. Estamos mirando todos estos puntos a favor. Ninguna ciudad ha derramado más sangre de los profetas y los santos que Jerusalén. Así dicen algunos eruditos. Otras ciudades, incluidas también es Roma, que han derramado la sangre de los justos, pero Jerusalén más que todas ellas. La ramera que estamos estudiando se viste de púrpura, escarlata y oro. Los colores que se usaban en el Antiguo Testamento para hacer las vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos, los sacerdotes de Dios, para que pudieran vestir cuando tuvieran que ofrecer servicios o sacrificios a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que Juan se asombró con gran asombro por la identidad de Babilonia como la gran ciudad y la ramera. Estos que están adheridos a este pensamiento dicen que probablemente no se hubiese sorprendido si la ramera fuera Roma, la antigua Babilonia o la iglesia apóstata. Jerusalén parece ser la mejor opción disponible para nosotros. Sin embargo, un tema puede ser problemático al no concretar todo el simbolismo de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y voy a presentarles ahora la dificultad con Jerusalén como la gran ciudad de Dios. En el capítulo 17, el versículo 18, hablando de la gran ramera, la palabra de Dios dice de esta manera. Escuchen bien esto, en el 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes
de la tierra. Si vamos a la historia, mis amados amigos y hermanos, vamos a comprobar que Jerusalén nunca gobernó a ninguno de los reyes de la tierra. Eso implica que la sugerencia es solo parcialmente cierta, no concluye con todos los requisitos. Eso, y nada más eso, descalifica a Jerusalén para ser la Babilonia. Y como hablamos también de Roma, vamos a ver a Roma como la gran ciudad llamada Babilonia la Grande. En los versículos del 9 al 11 de Apocalipsis, dice de esta manera, escuchen bien: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Eso dice la palabra de Dios. Estas son tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Roma, mis amados, ha sido conocida siempre como la ciudad de las 7 colinas o las 7 montañas, pero estos expositores que se adhieren a este punto de vista asocian estas 7 colinas con Roma como la ciudad de las 7 colinas que forman el núcleo de la antigua ciudad a la orilla izquierda del río Tíber, el tercer río más largo de Roma. Al lado de la historia, vamos a ver que con el transcurso de la misma historia, Roma ha sido descrita como la ciudad de las 7 colinas, como se indica en las monedas que se refieren a ella de esa manera. Y tenemos también numerales alucinaciones a la literatura de Roma como la ciudad de las 7 colinas. Sin embargo, mientras Roma fue creciendo y la ciudad se desarrollaba y se movía un poquito más hacia el norte, fueron incluidas 3 otras colinas, aumentando su número a 10 colinas, destruyendo de esa manera la interpretación profética que se le pudiera dar a Roma como la ciudad grande. Se ha tomado este pasaje en Apocalipsis, por lo tanto, para indicar que el asiento del poder eclesiástico será geográficamente en la ciudad de Roma. Pero como Roma adquirió 3 colinas más o montañas, podemos entender que es una dificultad a ese punto de vista. Las 7 cabezas de la bestia, sin embargo, dicen claramente que son símbolos de 7 reyes que se describen en el verso número 10. Y dice de esta manera que leímos: 5 de ellos se dice que han caído, uno está en existencia para los días de Juan, es decir, justamente cuando Juan está escribiendo este libro, y el 7º está por venir y es seguido por otro que se describe como el 8º rey, que es la bestia en sí misma. Ahora, las 7 cabezas se explican mejor como refiriéndose a 7 reyes que representan a 7 formas sucesivas
de gobierno o de reino. Y debido a que las 7 cabezas se identifican con los 7 reyes en el versículo 10, entonces algunos prefieren divorciar completamente el significado de la ciudad de Roma y centrarse en el cumplimiento final de una Babilonia reconstruida en el sitio mismo de la antigua ciudad de Babilonia. Y esta es a la conclusión que llegamos, y es evidente entonces que las 7 montañas de las que se habla en el libro de Apocalipsis, en el versículo 9, no tienen referencia a las 7 colinas que están en Roma, porque al venir 3 colinas más, se destruyó la profecía, sino que representan 7 gobiernos sucesivos empresariales. Y como ya vemos, solo nos resta una sola alternativa: la reconstrucción de la antigua Babilonia. Ahora, tenemos que analizar aquí los comienzos de esa antigua Babilonia para su conclusión. Vamos a ver si llena los requisitos para hacer esa ciudad. Todos nosotros sabemos que la palabra Babilonia viene del hebreo Babel, que algunos dicen que es una forma hebrea del asirio Babili, que significa puerta de Dios. Babili significa puerta de Dios y se usa para referirse a la antigua ciudad a orillas del río Éufrates. Sin embargo, en hebreo, Babel significa confusión. Eso es indiscutible y todos lo sabemos. Babilonia se encuentra por primera vez en la palabra de Dios en el capítulo 10 de Génesis, en la tabla de las naciones, donde Moisés trata las generaciones de los hijos de Israel, específicamente de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet, los jefetitas, son los menos conectados con Israel. Se encuentra muy poca conexión de ellos con el pueblo de Dios. Los cananitas, los hijos de Can, son los responsables de una gran cantidad de pecados y problemas en el mundo. Sin embargo, los de la línea de Set, los semitas, son los que se convirtieron en los hoy israelitas que vinieron de la descendencia y los lomos de Abraham. Pero cuando Moisés rastrea a los descendientes de Cam, los responsables de una gran cantidad de problemas y pecados para Israel a lo largo de toda la historia, Moisés escribió lo siguiente en Génesis el capítulo 10 y el versículo 8. Génesis el capítulo 10 y el versículo 8 dice de esta manera. Escuchen bien esto. 10:8. Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso cazador, el hombre valiente, vigoroso cazador delante de Jehová. Y el versículo 10 nos dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Caine, en la tierra, oigan eso, de Sinar. Babel es la primera referencia a Babilonia y sus comienzos. Babilonia comienza con Babel. Y la palabra de Dios registra que ese tal Nimrod fue el fundador de Babel.
que más tarde vino a llamarse Babilonia, según Génesis 10, un poquito más adelante. Y la naturaleza del carácter de Nimrod se ve tanto en su nombre como en sus acciones, su personalidad, como se describe en el libro de Génesis 10, 8 al 10. Y también nos da pista del origen de Babilonia. Su nombre, ¿qué significa? La palabra Nimrod significa rebelémonos, o sea, rebelarse o sublevémonos. O sea que su nombre indicaba muchas cosas. Y no tenía este significado para los babilonios, pero este es el significado bíblico por el contexto y por la forma de la palabra de Dios. En Génesis 10:8, él es llamado valiente. Y en el 10:9 repite nuevamente, valiente cazador delante de Jehová. Esa palabra delante, en otras traducciones, dice en contra de Jehová. Eso quiere decir que Génesis 10:10 nos da el resultado de esa Babilonia. Un reino se forma como resultado de su tiranía o del ejercicio de la fuerza, de una fuerza absoluta. Eso construye a Babel. El ideal de Dios, de un rey, es un pastor que guía a su pueblo bajo Dios y en el plan de Dios. Sin embargo, Nimrod hace todo lo contrario. Estaba en contra de Dios y su plan se formó para su propio reino y beneficio. Este reino de Nimrod originalmente consistía en Babel. Ahí estaba Erech, estaba Akkad y estaba Colne en la tierra de Sinar, que más tarde nos damos cuenta que ese Sinar es la parte sur de Babilonia, sobre el Golfo Pérsico, a lo largo del río Éufrates. Eso quiere decir que estamos hablando de lo mismo. Ahora, ese Nimrod era hijo de un tal Cus, hijo de Cam. Era un cananita sobre el que no se había pronunciado ninguna forma de bendición, en contraste con Sem y Jafet, los otros dos hijos de Noé, que fueron de alguna manera bendecidos por su padre. Esto nos muestra que Dios reconoció en los cananitas una mayor propensión a la impiedad y a la rebelión, y bendijo a los otros. Yo quiero que tengan en cuenta que Canaán fue el descendiente que fue maldecido debido a tendencias aún más viles que no podemos explicar en este video. Quizás más tarde lo hagamos en una clase especial. Nimrod fue un rebelde de principio a fin. Y como el primer rey de Babilonia, tenía dentro de sí la naturaleza y el carácter que existirían en las naciones gentiles a lo largo de toda la historia, y especialmente en la forma final de la tribulación. Tiranía y apostasía era el carácter de ese hombre. Así que, mis amados hermanos, creo que le hemos hablado mucho en esta lección. Vamos a dejar una parte para la próxima. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.